Vamos a ir directamente ya con esa entrevista con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro y obviamente también abogado y politólogo. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, muy buenas noches. Gracias por estar antes de medianoche con nosotros. A toda la audiencia en el país y en todas las Américas. Doctor, va a ser importante que podamos hablar sobre estos procesos constituyentes, sobre la constitución que se han registrado en Latinoamérica, en América, por cierto, cuando hablamos justamente de esos procesos constituyentes castrochavista, antidemocráticos y antinacionales, así lo ha catalogado usted. Ahora, cuando hacemos el análisis pertinente, lo que está pasando, por ejemplo, en Chile, muy cerca, un país vecino, y se tiene estas aseveraciones a los procesos constituyentes, ¿cómo podemos hoy cuestionar el tema de que, por ejemplo, la constitución boliviana, entre lo que pasó el 2009, se da como entendimiento de que es una constitución que tiene muy buena aceptación en derechos humanos. Es una de las constituciones que mejor habla de los derechos humanos, resguarda los derechos humanos. Y aquí la pregunta, una cosa es el texto, otra cosa es la práctica. ¿Cómo lo analiza usted, doctor? Empecemos anotando, Níbar, que la Constitución boliviana, para ir de lo particular a lo general, es una constitución violatoria de la democracia, porque la República de Bolivia tiene la Constitución de 1967, reformada el año 1994, que establece que la forma de modificar el texto constitucional es mediante las reformas parciales, a través de una ley de necesidad de la reforma en un periodo constitucional y la ley de reforma en el siguiente periodo, con la constancia de que si esa modificación afecta el mandato presidencial, solamente en el subsiguiente periodo se puede aplicar. Recordemos hechos de la historia como octubre del 2003, donde se produce el derrocamiento del presidente constitucional, y horas después de ese derrocamiento se firma y se acuerda la denominada Agenda de Octubre, que tiene 3 puntos principales: la constituyente, la nacionalización del gas, el tema relativo a la ampliación de cultivos de coca y la persecución del gobierno derrocado. Es en base a esa Agenda de Octubre que se produce una ley el año 2004, que es una ley de falsificación. Falsificar quiere decir reemplazar la verdad por hechos que no lo son. Y esa ley, que es la ley 2631 del 20 de febrero del 2004, suplanta la forma de reformar la Constitución de Bolivia e introduce la Asamblea Constituyente, falsificando una ley de necesidad de la reforma que no hablaba de ese tema. O sea, esa es una verdadera falsificación, y al ser una falsificación es nula de pleno derecho, porque el artículo 81 de la Constitución de la República manda que son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejerzan jurisdicción o competencia que no emane de la ley. Y la ley 2631, que introduce en el texto constitucional la Asamblea Constituyente, tiene esa nulidad. Con esa ley falsificada llegamos a la elección de Evo Morales, que nunca hubiera sido elegido presidente si no hubiera sido por los decretos de amnistía que le firma Carlos Mesa, porque tenía que haber respondido por las masacres, el golpe de Estado y los crímenes que cometió antes y después de octubre del 2003. Pero con 2 decretos de amnistía se hace candidato a la presidencia, llega a la presidencia y de inmediato convoca a la constituyente con un mandato de 1 año. En ese año la constituyente no produce un resultado, y más bien se produce la famosa masacre de la Calancha, donde en torno al lugar donde sesionaba la constituyente se producen confrontaciones. Entonces Evo Morales traslada a la constituyente a Oruro, a un cuartel,
y desde ese cuartel, después del año de funciones, ya sin competencia, la constituyente manda un texto constitucional. Pero ahí sucede otra de las grandes violaciones del derecho para ver cómo de manera delictiva y truculenta se ha formado esa constitución. El Congreso Ordinario emite una ley que dice que el Congreso Ordinario puede interpretar el texto que manda a la Asamblea Constituyente en función del mejor interés nacional. Y esa ley, que está aquí, la tengo conmigo, es una ley aprobada en un acuerdo entre la oposición de ese momento, liderada, que controlaba el Senado, 14 de 27 miembros, Jorge Quiroga 13 miembros, Samuel Doria Medina 1 y Ortiz presidía ese Senado, y de esa manera ponen en evidencia la ley 3941 de 21 de octubre del 2008, que se atribuye los derechos del pueblo y que termina haciendo que sea una comisión la que redacta el texto de la Constitución. O sea, la Constitución que tiene hoy día Bolivia, que llama la Constitución del Estado Plurinacional, no viene ni de la constituyente ni de nada, sino de un acuerdo celebrado y llevado después a un referéndum donde en medio de masacres, la masacre de Cochabamba, la masacre del Porvenir, la masacre del Hotel Las Américas, la detención del gobernador de Pando y la persecución de 6 de 9 gobernadores, hacen aprobar eso que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, que no es otra cosa que una copia redactada por abogados españoles, pagados por Castro y Chávez, de la violación completa de la República y la destrucción de la nación boliviana, proclamando la existencia de 36 nacionalidades. Entonces, en ese escenario, perfecto. ahora Doctor, si quiere discutimos el contenido de la Constitución. Permítame, voy a dar espacio a Never, que es mi compañero de trabajo, también tiene algo que consultar. Muy bien, buenas noches, doctor Berzaín. Eso es parte de la historia que quedó en Bolivia, el acuerdo, pero más allá del contubernio político que hubo de por medio, y este resultado que ha quedado de la Constitución, ¿es una Constitución garantista? ¿Qué tipo de Constitución tenemos en Bolivia? Es una constitución que responde al proceso transnacional que se llama socialismo en el siglo XXI, castrochavismo. Si usted compara los textos de las constituciones de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, del Ecuador con Rafael Correa y de Bolivia, va a encontrar que tienen en su contenido elementos comunes que son primero la violación de los derechos humanos, hacen desaparecer la igualdad de los ciudadanos. Para que haya democracia tienen que ser todos los ciudadanos iguales. En eso está fundado el sufragio universal. Y en la Constitución del Estado Plurinacional hay ciudadanos que tienen más derechos que otros. A título de indigenismo, a título de incorporación de minorías, les reconocen muchos más derechos, les dan curules directos en el poder legislativo y les dan un sistema de votación con el cual en las zonas rurales controladas por el gobierno, con menos votos se puede elegir un diputado que en las zonas urbanas. Y vea usted los resultados de las elecciones desde el 2009 en adelante. O sea, se acaba la igualdad ciudadana. Otro derecho humano que se viola es el principio de la retroactividad de la ley, la irretroactividad de la ley. O sea, es un principio universal que la ley solo rige para lo venidero, salvo en materia social cuando favorece al trabajador o en materia penal cuando favorece al reo. Pero incluyen en todos estos textos constitucionales, y Bolivia copia eso de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, un artículo que dice, y salvo en delitos de atentado contra el Estado, contra lo que es la soberanía, y de inmediato crean la denominada ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz, y con ese precepto constitucional quiebran toda la irretroactividad y empiezan a acusar para perseguir a todos los líderes, a todos los políticos, a todos los dirigentes cívicos, a los ciudadanos que quieren, y convierten de esa manera la represión judicializada en un mecanismo de terrorismo de Estado. Otro de los derechos humanos que violan es el derecho de propiedad. Yo quiero recordarles que el derecho de propiedad está consagrado por el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque sin propiedad no hay libertad. Y en Bolivia han liquidado el derecho de propiedad porque lo someten a una serie de condiciones
que hacen que ese derecho dependa de la voluntad autocrática y dictatorial del Estado y del gobierno. Y en ese sentido establecen una serie de cargas y una serie de limitaciones sobre el derecho de propiedad. El derecho de propiedad ya no es más un derecho humano reconocido en ese sentido, pero tal vez el mayor daño que se causa es la pretensión de destruir la nación boliviana. La nación boliviana que se construye en base a la unidad en la diversidad, en base a la pluralidad de culturas que hay en Bolivia, y trastocan y suplantan la cultura por lo que es la nación, el pluriculturalismo por el plurinacionalismo, que hacen aparecer en Bolivia 36 naciones para destrozar la nación boliviana. Y eso lo ponen constitucionalmente, liquidando lo que es el concepto de unidad nacional, pero además lo demuestran en todos los actos, y uno de los temas es el censo, que ahora está generando debate y protesta. En el censo no quieren preguntarle al boliviano si es boliviano, le preguntan si es aymara, si es quechua. Están estableciendo una diferencia racial, porque esa es la base de la confrontación castrochavista. Si en el censo ponen usted es boliviano y después ponen es aymara, es quechua, es lo que fuera, o ponen por lo menos la palabra mestizo, el concepto de boliviano de mestizo le gana a todo el mundo. Porque el boliviano es una nación mestiza desde hace 200 años, alimentada por las culturas de todos los pueblos que estaban antes de que lleguen los españoles y cuando llegaron los españoles y vinieron después otro tipo de migraciones. O sea, están buscando destrozar la nación boliviana para dividirla. Y eso se ve en los conflictos de todos los días. Y el otro tema es que hacen desaparecer la república. El cambio del concepto de república por el de Estado no es un dato menor, porque república quiere decir que la soberanía reside en el pueblo, quiere decir que el gobernante recibe un mandato temporal con obligación de rendición de cuentas y con obligación de sujetarse a la ley, y en cambio el Estado es la figura fría del manejo omnímodo y del manejo indefinido e impune que se hace en estos sistemas dictatoriales. Y podríamos así ir mostrando todos esos elementos que ahora se están repitiendo en el proyecto de Constitución de Chile, lo que nos lleva a una constatación que es fáctica, es de la demostración de los hechos. Y la constatación es que durante el siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, castrochavismo liderado por Cuba y Venezuela, ha hecho de las asambleas constituyentes el mecanismo para quebrar la democracia y para instaurar dictaduras. Así lo prueba Venezuela, así lo prueban los más de 10 años del régimen de Correa en el Ecuador, así lo prueba Bolivia, porque en el sistema de la república Evo Morales nunca se hubiera podido reelegir consecutivamente. No hubiera pasado la barbaridad de que la que fue presidenta interina y que tenía que ser de transición, usando la constitución de la dictadura, se proclame candidata. O sea, la Constitución de la República tiene la sabiduría de no permitir la reelección continua, y eso es precisamente lo que quiebra Evo Morales en su acuerdo con Jorge Quiroga, con Samuel Doria Medina, bajo la presidencia del Senado de Ortiz. Entonces, rompen la estructura de la democracia, rompen la república y después nos dicen que esta es una constitución garantista. ¿Cuál garantista? Si entre otras cosas ha hecho desaparecer la seguridad social en Bolivia. Han terminado a través de la constitución del Estado plurinacional con lo que son los fondos de capitalización individual, que son la garantía de una verdadera jubilación para los bolivianos. Ajá. Bueno, ahora, y podríamos seguir enumerando. Este análisis que se hace de lo que acontecido, quiero terminar de entender esta idea. ¿Se negoció la aprobación de este modelo de constitución? ¿Se impuso? ¿O qué fue lo que pasó después de la Asamblea Constituyente? La Asamblea Constituyente ha sido simplemente un mecanismo utilizado. Hablen ustedes con los constituyentes y busquen, por favor, el texto que manda la Asamblea Constituyente desde el cuartel de Oruro para su aprobación. Ese texto de propuesta constituyente no tenía Estado plurinacional, no tenía reelección inmediata y no tenía una serie de elementos que se incluyen precisamente en ese proceso del acuerdo entre el gobierno de Evo Morales y la oposición de Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Ortiz.
Ellos son los que tienen que explicar por eso. Comparen ustedes el proyecto constitucional que manda a la Asamblea Constituyente, que ya era de por sí legal, con el que han llevado al referéndum y con el que han aprobado y dicen que es la Constitución del Estado Plurinacional. Son puras suplantaciones y falsificaciones. Ya falsificaron la Asamblea Constituyente, pero el resultado de la Asamblea Constituyente lo vuelven a falsificar y para eso hacen una ley que, les reitero, es la ley que quiero además leerles el artículo porque es inclusive hasta risible. La ley 3941 dice: concluido el proceso constituyente y recibida la propuesta constitucional para ser sometida a la consideración del pueblo soberano, el Congreso Nacional podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y del interés nacional por ley especial del Congreso aprobada por 2/3 de votos de sus miembros presentes. O sea, ajustes necesarios, la reelección de Evo Morales, la liquidación de la República, por encima de la propuesta que estaba haciendo la Asamblea Constituyente. O sea, eso no es un proceso ni siquiera constituyente, ya el proceso constituyente, insisto, es ilegal y es nulo por el artículo 31 de la Constitución de la República. Y esa es la Constitución que hoy día imponen al pueblo boliviano, que es un estatuto dictatorial. Les reitero, copia de los principios dictatoriales de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Y ese es el modelo que le están llevando al pueblo de Chile, cuyo proyecto constitucional tiene 11 naciones, en Bolivia hicieron 36, tiene la misma desaparición de lo que es el derecho de propiedad, tiene la misma desaparición de lo que es la igualdad de los ciudadanos ya no son iguales, y tiene un elemento que también han aplicado en Bolivia: hacen desaparecer el sistema del poder judicial, porque establecen la famosa justicia comunitaria y con eso hacen desaparecer la soberanía del Estado y establecen sistemas judiciales paralelos y anómalos que son una forma de fascismo. Ajá. O sea que, doctor, la constitución política del Estado de Bolivia puede ser que sea una constitución política ideológica, utilitaria, pragmática. ¿Cómo la entenderíamos? Lo que llaman Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia es un texto nulo, de pleno derecho, porque empieza con la falsificación de la ley 2631 del 20 de febrero del 2004 y termina con las masacres de Cobija, del Porvenir, del Hotel Las Américas, y con la persecución de los bolivianos para imponer un texto que ha sido redactado en un comité y ni siquiera en la Asamblea Constituyente. Y el espíritu de esa Constitución es una imposición transnacional. Ese no es un proyecto boliviano. Ese es un proyecto traído de La Habana, con la participación de lo que llaman los académicos de la Universidad de Valencia, que han estado en La Paz y que han redactado ese texto. Muy bien. Ahora la situación en Bolivia, empiezan a salir diferentes cuestionamientos. Por eso le preguntaba a un principio, ¿se negoció? ¿Se impuso esta constitución? ¿Fueron cómplices los que estuvieron en el Parlamento de aprobar este tipo de texto constitucional con estas observaciones? ¿O qué fue lo que pasó en realidad? Lo que pasó fue todo lo que usted dice, una suma de hechos. Se encarceló al gobernador de Santa Cruz, se persiguió al gobernador de Cochabamba, se atacó la gobernación de Chuquisaca y la de Tarija, se pactó con el gobernador de Santa Cruz después de la masacre del Hotel Las Américas y se hizo un acuerdo con lo que era la oposición en el Congreso, que tenía mayoría en el Senado y que podía haber parado esa violación de la Constitución de la República. Todo lo que usted ha descrito es lo que ha pasado, pero el resultado es que Bolivia tiene un texto constitucional impuesto criminalmente por medio de delitos y que por lo tanto es nulo, y que el famoso Estado plurinacional, hoy día convertido en un narcoestado, además, es solamente el marco de referencia para la dictadura que hoy día rige en Bolivia. El día que recupere la democracia en nuestro país, tiene que recuperar la Constitución de la República,
donde el presidente no puede reelegirse, donde no puede el presidente designar a dedo al Contralor, al presidente del Banco Central y concentrar todo el poder. Tiene que haber separación e independencia de poderes, donde todos los ciudadanos volveremos a ser iguales y un voto en la zona del Chapare o del Trópico de Cochabamba será un voto igual al de la ciudad de La Paz o la ciudad de Cochabamba o la ciudad de Santa Cruz, y no se sucederá como ahora, donde con 10 o 15 mil votos usted puede escoger un diputado, elegir un diputado en el Trópico de Cochabamba, y para el mismo diputado necesita 80 o 100 mil votos en una capital. Entonces, estamos hablando de un instrumento que ha venido además del extranjero y que ya ha aplicado su metodología con la reforma, con la constituyente de Venezuela, con la constituyente del Ecuador, que fue posterior a la boliviana, la constituyente de Bolivia, y todo esto viene a colación porque ahora Chile está en medio de ese proceso. Chile está bajo el ataque de la presentación de un texto de proyecto de constitución nacido de una constituyente que ha nacido de la violencia. La constituyente de Bolivia nace del golpe de Estado del 2003. La constituyente de Chile nace de los hechos de confrontación y de la crisis que se presenta a partir del precio del boleto del metro en Santiago, y que se vuelve un verdadero golpe de Estado, y que el gobierno de Piñera convierte esa crisis de gobierno en una crisis de Estado y después en una crisis de sistema, y que para poder hacer un referéndum, para convocar a una asamblea constituyente, anulan la constitución del presidente Lagos y vuelven a la constitución de Pinochet, porque es con la constitución de Pinochet que han hecho la convocatoria al referéndum de la Asamblea Constituyente en Chile, porque la constitución vigente del presidente Lagos no lo permitía. Esas son las barbaridades que van sucediendo en la región y que son buenos señalarlas, y sobre todo mostrar la recurrencia, la repetición y la uniformidad de un gobierno que manejado, de un modelo que manejado desde Cuba y Venezuela, manipula gobiernos en Bolivia, en Chile, en Ecuador, y el fenómeno de Chile, que ahora está llevando a votar ese texto constitucional el próximo 4 de septiembre, trae todo esto a colación y nos recuerda a los bolivianos que estamos viviendo bajo la imposición de un texto que no es una constitución, sino una cadena de delitos organizados para que este grupo de gente que hoy día está en el poder detente indefinidamente el poder, lo haga manipulando jueces y fiscales, persiguiendo, amenazando, extorsionando, cometiendo crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado desde el gobierno, para sostener además una organización criminal que es el narcoestado en Bolivia. Estamos conversando con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que está esta noche con nosotros. Voy conmigo para el cierre. Gracias, Nebel, efectivamente. Y la última consulta va con relación también a lo que estaba hablando último con Chile. Y cuando uno analiza la cualidad institucional que tiene este país, la pregunta sería la siguiente. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, ¿cuál sería el futuro de Chile, del Estado chileno, cuando se promueve un proceso constituyente y obviamente se va hacia la idea de tener una nueva constitución en este gobierno que tiene Chile actualmente? Y acoto la participación también de la ciudadanía cuando hace sus mensajes. No le hemos mandado, le iniciamos la guerra a Chile, pero se le mandó a Álvaro García Linera. Eso ya es mucho, así dice la ciudadanía. ¿Usted qué piensa? Mire, primero, la Constitución de Chile es una repetición de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, que no es boliviana. La han traído los cubanos y los abogados españoles de la Universidad de Valencia, que pagó Chávez y que trajo Castro. O sea, nosotros no le hemos mandado nada a Chile. Bolivia ha sido simplemente el canal para operar una copia de lo que es un proceso de desinstitucionalización y de destrucción de la República. Y lo que pasa con Chile hoy día es una repetición a partir de hechos de violencia iguales o parecidos a los de octubre del 2003, a los que Evo Morales ya tiene acostumbrados a Bolivia, porque los repitió el 2009 y el 2019 y el 2020. Además, en los mismos lugares, en Sencate, en Sacaba, y con grabaciones y con todo. O sea, ¿quién tiene duda de eso? Entonces, lo único que hay que hacer en esto
es observar la realidad objetiva. Y en la observación de la realidad objetiva, que quiere decir ver las cosas como son, recordar que en Bolivia venimos de una larga noche que dura ya casi 20 años, que tiene que ver con un proceso de ataque permanente a la democracia, de destrucción de los defensores de la democracia, líderes y partidos políticos, y de imposición de narrativas falsas. El proceso de cambio en Bolivia, mentira, ¿no? Narrativa falsa. El proceso de nacionalización del gas, mentira. El proceso de nacionalización de la seguridad social, mentira. Ahora hay que pagar cientos de millones de dólares de indemnización. El proceso de independencia económica, mentira. El país está en una situación prácticamente de quiebra. El proceso de lucha contra el narcotráfico, mentira. Han fabricado, Bolivia es un narcoestado. El proceso de independencia, mentira. Bolivia es un país intervenido por Cuba y Venezuela. Y lo mismo están tratando de hacer en Chile. Chile todavía tiene mecanismos de defensa que lo van a llevar a una votación el 4 de septiembre próximo, en la que por lo menos, a diferencia de Bolivia, no han apresado ningún gobernador. Para la elección del año 2008-2009 del referéndum para aprobar la constitución del Estado plurinacional, metieron presos y persiguieron a 6 de los 9 gobernadores de la media luna. Produjeron la masacre de Cochabamba, la masacre de Arani, la masacre del Porvenir, la masacre de 2 masacres en el Hotel Las Américas, habían producido la masacre en Sucre. Fueron actos violentos sucesivos, donde inclusive, acuérdense ustedes, desde Chile, Hugo Chávez declaró que estaba dispuesto a mandar fuerza armada para respaldar a Evo Morales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un país intervenido donde nos quieren hacer creer, doctor, que se aprueba una hablando constitución de la calidad cuando la imponen. institucional de Chile, aún así, Perdón. hablando de la cualidad institucional que tiene el Estado chileno, aún así, ¿usted ve que podría perjudicar esta constitución que se está generando, esta nueva constitución que se está generando en Chile? Chile está en gravísimo riesgo porque a través de la conspiración y de la desestabilización interna los han llevado a un proceso constituyente castrochavista en el modelo de Venezuela, de Bolivia, del Ecuador. Y ahora, si el 4 de septiembre próximo gana ese proyecto de constituyente, pues Chile va a ser un desparramo. Se acabó la república, se destrozó el Estado, tienen 11 naciones y va a venir un largo proceso de confrontación en Chile. Y si se rechaza, como parece que va a suceder, vamos a tener ya también la explosión de la violencia castrochavista, alentada para desestabilizar el Estado, con un presidente que ya ha anunciado que si no gana el proyecto de la constituyente va a ser otra nueva, muy al estilo también castrochavista. Eso es un método castrochavista. Acuérdense que cuando pierde la elección y el referéndum Chávez el 2006 dice vamos a hacer 8. ¿Acaso Evo Morales Bolivia no le dijo no el 21 de febrero? Y él dijo sí, pero no, y de nuevo. Entonces en Chile van a perder la posibilidad de imponer una asamblea constituyente castrochavista, pero ya Boric ha anunciado que hacen otra de nuevo. O sea, castrochavismo puro y duro, falta de respeto a las disposiciones legales y el cuento de nunca acabar, ¿no? Esta confrontación no termina nunca porque si pierde el castrochavismo, inventa una nueva elección, una nueva constituyente, hasta ganar. Perfecto. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, exministro de Gobierno, muchísimas gracias por estar en Antes de Medianoche. Mucho gusto, muchas gracias, Níbal. Gracias.